Capítulo 13. Felipe II. Felipe II nació en Valladolid en 1527 y falleció en El Escorial, Madrid, en 1598. Es hijo de Carlos I e Isabel de Portugal, a su vez primos carnales entre ellos. Heredó de su padre el reino de España, Nápoles y Sicilia, el ducado de Milán, las Indias, las colonias africanas y asiáticas. También fue rey de Portugal por parte de su madre, Isabel de Portugal, hija a su vez del rey Manuel de Portugal y de su tía abuela María de Aragón, hermana de la abuela de Felipe II, Juana la Loca. Felipe II fue también rey de Inglaterra e Irlanda al contraer matrimonio con María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y su tía abuela Catalina de Aragón, también hermana de la abuela de Felipe II, Juana la Loca. Felipe II y María I de Inglaterra eran primos segundos, por tanto. Sin duda, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. La forma de gobernar de Felipe II fue bien distinta a la de su padre Carlos I. Si su padre fue pródigo en viajar continuamente por sus territorios, estableciendo así una corte itinerante, Felipe II prefirió establecer la corte en un punto concreto, como fue Madrid, a la postre capital del reino. Si su padre antepuso las cuestiones extraterritoriales a las de ámbito local, Felipe II tuvo como centro de su gestión España, desde donde administraba el resto de sus dominios a través de una nueva forma de gestionar, apoyándose en sus consejeros y embajadores en los distintos territorios, estableciendo una ágil red de comunicación entre ellos. Defendió en sus dominios la fe católica, pero sin pretender, como su padre, restaurar la cristiandad a nivel universal. Si su padre delegaba el trabajo burocrático en sus colaboradores, Felipe II gustaba de ocuparse en despachar personalmente su correspondencia, documentos de gobierno y otros trámites de despacho, empleando todos los días parte de su tiempo en estos menesteres, de forma rigurosa y disciplinada. En definitiva, Felipe II modernizó y reforzó la administración de la monarquía hispana, apartándola de las tradiciones medievales y de las aspiraciones de dominio universal que habían caracterizado el reinado de su padre. Esto nos da pie a establecer el perfil personal de Felipe II. Fue conocido como el rey prudente, aplicándosele adjetivos como moderado, reservado, austero, silente, impasible, solitario, religioso, poco dado a las fiestas y celebraciones, amante de la naturaleza y disfrute en solitario, como el paseo o la caza. A los 11 años quedó huérfano de madre, lo que le afectó hondamente y marcó para siempre su carácter taciturno. De físico bien parecido y buenas maneras propias de su educación y rango. Recibió una educación amplia y variada, en consonancia con los altos designios que le aguardaban. Fue un hombre culto y con una estricta educación regia bajo la permanente vigilancia de su madre Isabel de Portugal. Su tiempo coincidió con el Renacimiento en Europa y fue un amante de la cultura y las artes. En paralelismo con su padre, se inició en las acciones de gobierno desde muy joven. Concretamente, a los 16 años asumió la regencia de los asuntos de España, debido a los continuos viajes y estancias en el extranjero de su padre Carlos I. Felipe II tuvo un hermano bastardo, Juan de Austria, que fue reconocido por su padre Carlos I antes de morir, encargando éste a Felipe II que acogiese y apoyase a su hermanastro Juan dentro de la corte y de la propia familia real, pero sin legitimarle en la línea sucesoria. La relación entre Felipe II y su hermanastro Juan de Austria fue estrecha y de confianza inicialmente, llegando a convertirse Juan en un distinguido militar con importante protagonismo durante la etapa del reinado de Felipe II, especialmente en la batalla de Lepanto contra los turcos, donde la Armada Invencible, comandada por Juan de Austria, derrotaría a aquellos. Pero este éxito fue también el inicio de la separación y recelo de Felipe II hacia su hermanastro Juan,
pues apoyado en su papel en la victoria frente a los turcos, la ambición de Juan de Austria le llevó a solicitar ser reconocido oficialmente como infante real con el tratamiento de Alteza. Felipe II, con prudencia y diplomacia, sorteó las demandas de Juan y le envió a la difícil plaza de los Países Bajos, a fin de frenar la rebelión protestante donde ya antes habían fracasado otros militares distinguidos, como el duque de Alba. Felipe II dejó entrever a Juan que si era capaz de parar la rebelión protestante, se plantearía una posible invasión de Inglaterra, con la posibilidad de hacerle rey a Juan. Con ese acicate y a pesar de los esfuerzos militares y ciertas concesiones que hizo Juan de Austria a los rebeldes para que reconocieran la fe católica y la soberanía española, su intento fue fallido. Juan de Austria murió durante una campaña militar de tifus, como su padre Carlos I. Felipe II tuvo también otra hermana ilegítima, Margarita de Parma, también reconocida por su padre Carlos I, pero a diferencia de Juan de Austria, en este caso fue fruto de una relación anterior a contraer matrimonio su padre. Margarita de Parma se crió con sus tías paternas de la rama austriaca y llegó a ser gobernadora de los Países Bajos durante el reinado de su hermanastro Felipe II, en un momento de máxima dificultad por el auge del protestantismo. A pesar de sus reconocidas dotes diplomáticas, fue sustituida por Felipe II al no obtener los resultados deseados por el monarca. Otras fuentes señalan que fue por la propia intransigencia de éste. La sustituyó en el cargo el noble y militar español Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. Felipe II estuvo casado en 4 ocasiones. Primero con Manuela de Portugal, eran primos carnales. Manuela murió a los 2 años de matrimonio tras dar a luz a su único hijo, Carlos, personaje controvertido y con problemas mentales, muy posiblemente debido a la endogamia, enlaces matrimoniales entre familiares directos y sus consecuencias en la salud de los futuros descendientes. De Carlos, hijo de Felipe II, se dice que conspiró contra su propio padre, confabulándose con líderes rebeldes de los Países Bajos. Tenía arranques agresivos y violentos entre su entorno y especialmente con el servicio. Tras intentar reconducir su conducta sin éxito, fue finalmente recluido por orden del rey hasta su muerte con 23 años. Su segunda esposa fue María I de Inglaterra. Eran primos segundos. María falleció a los 4 años de matrimonio sin darle herederos. Tras enviudar por segunda vez, Felipe contrajo su tercer matrimonio a los 31 años con Isabel de Valois, infanta francesa con la que tuvo 2 hijas. Tras quedar viudo por tercera vez y sin heredero varón, Felipe II contrajo nuevo matrimonio con su sobrina prima Ana de Austria, del que nacieron 4 hijas y un hijo, su sucesor Felipe III. Desde el punto de vista internacional, podríamos decir que Felipe II heredó los mismos enemigos que su padre, empezando por Francia, que apoyaba a los rebeldes de los Países Bajos para debilitar el poder del Imperio español, lo que le llevó a enfrentarse a los franceses y a obtener una gran victoria frente a estos en la batalla de Saint-Quentin, población francesa, librada el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo, motivo por el que hizo edificar Felipe II el monasterio del Escorial en la sierra madrileña del Guadarrama, edificio con forma de parrilla que simboliza el martirio del santo, muerto en una parrilla sobre una hoguera en el siglo III después de Cristo. La victoria militar de San Quintín pacificó el recurrente conflicto con Francia. El pacto quedó reforzado con el matrimonio de Felipe II con la hija del rey Enrique II de Francia, Isabel de Valois, como hemos dicho. Francia, que había sido la perpetua potencia rival de Carlos V, dejaba de ser el principal problema para España en ese momento. En cuanto a Inglaterra, llegó a ser rey de este país al contraer matrimonio con la reina María I,
que fallecería 4 años después sin darle heredero. Felipe II, tras la muerte de María, pretendió nuevo enlace con la sucesora de aquella, Isabel I de Inglaterra, hermanastra de María, protestante y que rechazaría las pretensiones de matrimonio del monarca español. Ahí empezarían sus enemistades. Otro de los enemigos de Felipe II fueron los turcos otomanos, con sede en Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, a fin de frenar el avance de estos en Europa. Los turcos, seguidores del Islam, ya en los tiempos de Carlos I habían llegado a invadir Hungría, lanzando desde ahí varios ataques contra la fronteriza Austria, con el fin de invadirla. Y aunque no lo conseguirían, permanecieron en Hungría durante varios años, acechando como una constante amenaza la hegemonía hispana. Felipe II, con el apoyo del papado, se enfrentó y venció a los turcos en la batalla de Lepanto en el año 1571, confrontación que tuvo lugar en el Golfo de Lepanto, hoy Golfo de Patras, la tercera ciudad más importante de Grecia, bañada por el mar Jónico. Es la mayor batalla naval de la historia moderna, donde se enfrentaron 400 galeras y 200.000 hombres. La flota española, la Armada Invencible, estuvo comandada por Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II. La batalla de Lepanto tuvo tintes de cruzada religiosa, frenar la expansión y el poderío islámico representado por el Imperio Otomano. Para ello se formó una coalición de estados cristianos liderada por la corona española llamada la Liga Santa. La victoria de Lepanto frenó el expansionismo otomano en el Mediterráneo oriental durante algunas décadas y provocó que los corsarios aliados de los otomanos abandonaran sus ataques e incursiones hacia el Mediterráneo occidental. Pero también hubo consecuencias internas, pues Felipe II tuvo que reprimir en esos años una rebelión de los moriscos de Granada que habían pedido ayuda a los turcos. Recordemos que los moriscos eran musulmanes de la península convertidos al cristianismo, aunque muchos lo hicieron solo por no ser expulsados, medida que se adoptó en los tiempos del reinado de los reyes católicos. Otro de los frentes del monarca español fue el movimiento protestante, cada vez con mayor auge fundamentalmente en los Países Bajos, hoy Holanda, que bajo una reivindicación religiosa en su origen, con el tiempo tomó el tinte de rebelión política contra el dominio español, alentado por los cabecillas y representantes de dicho movimiento. El protestantismo o reforma protestante es una corriente religiosa cristiana que surgió en el siglo XVI en Alemania, de la mano del religioso y teólogo alemán Martín Lutero, que considera la Biblia como la única fuente de todas las enseñanzas y critica a la Iglesia Católica por creer que se está apartando de estos preceptos. El movimiento contrario sería la Contrarreforma, que se inició con el Concilio de Trento en 1545, donde la Iglesia pretendía tomar medidas para restañar la erosión que el movimiento protestante había ocasionado a su credibilidad. A pesar del ingente esfuerzo militar que Felipe II dedicó a combatir a los rebeldes de los Países Bajos, estos se declararon independientes de facto en 1581, pero no se materializó formalmente esta independencia hasta el año 1648, ya en tiempos de Felipe IV, con la llamada Paz de Westfalia, que puso fin a largos años de enfrentamiento entre las principales potencias europeas y el Imperio español, que supuso el debilitamiento de las posiciones de Austria y España en Centro Europa. En cuanto a Portugal, cuando en 1580 murió sin descendencia el rey portugués Enrique I el Casto, apodado así por ser cardenal, Felipe II hizo valer sus derechos al trono por ser hijo de Isabel de Portugal. Así, en 1581 sería entronizado como Felipe I de Portugal tras prometer a la nobleza y burguesía portuguesa que mantendría los fueros, privilegios y costumbres del reino.
De esta manera, casi toda la sociedad portuguesa aceptaría al nuevo monarca. Solo un pequeño grupo se alzó en armas contra éste, aunque sin alterar su reinado. Es más, los burgueses portugueses se vieron beneficiados al poder comerciar libremente con las colonias españolas en América. De esa forma, grandes galeones cruzaban desde las costas portuguesas hacia la llamada Nueva España en el continente americano, donde ejercían sus actividades comerciales. A partir del año 1630, durante el reinado de Felipe III, comienzan las interferencias en la política lusa por parte de la administración española, conllevando el malestar de la aristocracia portuguesa hacia la corona española. Ya en 1668, durante el reinado de Felipe IV, Portugal lograría su independencia de España. La creciente importancia del Imperio español en el Atlántico le llevó a enfrentarse con Inglaterra por el control de este, acentuado por el apoyo inglés a los rebeldes protestantes del norte de Europa y su pasividad ante los ataques de los corsarios ingleses a los galeones españoles en su ruta hacia las colonias españolas en América, además de la intención de Inglaterra de invadir Portugal ya siendo rey Felipe II. Todo ello hizo que éste preparase una ofensiva naval contra Inglaterra por medio de la grande y felicísima Armada Española, conocida como la Armada Invencible. La confrontación entre Inglaterra y la Armada Invencible tuvo lugar en el Canal de la Mancha, en el Mar del Norte, entre la costa sur de Inglaterra y el norte de Francia, en agosto de 1588. A pesar del mayor poderío de la fuerza naval española, con una flota de 130 navíos y 25.000 hombres, la mejor disposición táctica de los ingleses, con naves más pequeñas pero de mayor movilidad, un mayor conocimiento del terreno y una meteorología adversa, hizo que la Armada española no pudiese conseguir su objetivo de imponerse a las embarcaciones inglesas e invadir Inglaterra. A ello contribuyó la descoordinación española a la hora de incorporar tropas de apoyo de los ejércitos de Flandes, que debían dar escolta a la Armada a través del Canal de la Mancha, y que finalmente no se llevó a cabo según lo previsto, lo que hizo que tras las pérdidas de los primeros galeones bajo los bombardeos ingleses y el empeoramiento de la climatología que dio al traste con otras tantas naves, Felipe II mandase la retirada de la escuadra española. El saldo fue la pérdida de 50 naves y la mitad de la tripulación. La retirada de la Armada Invencible tuvo que hacerse bordeando el extremo norte de la isla de Gran Bretaña, descendiendo por las costas de Irlanda hacia el norte de la península, ante la imposibilidad de retroceder dadas las características del canal para una maniobra con ese número de naves y el acecho de los ingleses desde la costa, con el añadido del tormentoso estado de la mar. La derrota de la Armada Invencible marcó el declive del reinado de Felipe II, retirándose a su residencia en el monasterio del Escorial, presa del desánimo por los últimos avatares militares y las pocas reservas en las arcas públicas, pues aunque Felipe II saneó, en base a una buena administración, la maltrecha economía que heredó de su padre Carlos I, no pudo evitar que el coste de los gastos militares de las distintas contiendas trajeran como consecuencia que tuviera que declarar en bancarrota a la monarquía hasta en 3 ocasiones. La situación se agravó con los continuos ataques de gota del monarca español en los últimos años, que le impedían moverse y a duras penas alimentarse,
lo que le sumió en un estado extremo de debilidad que tras 50 días de dolorosa agonía le llevarían a la muerte con 71 años. Sus restos se hallan en el monasterio del Escorial, donde se viene enterrando a los monarcas españoles desde entonces. Considerando que el embrión de la dinastía de los Austrias es el matrimonio de Juana la Loca y Felipe I el Hermoso, Felipe II ocupa el segundo lugar de la dinastía por detrás de su padre Carlos I.